tal? Buenos días. Muy bien, Gaby. Buenos días a todos. Enmiendas constitucionales, Código Monetario y Financiero, reclamo de la comunidad andina sobre restricción de importaciones, son algunos de los temas que conciernen a toda la ciudadanía que se expresa a través de las diferentes organizaciones sociales. El Comité Empresarial es una de ellas. Está con nosotros Henry Codonfle, presidente del Comité Empresarial. Muchas gracias por la invitación. Sobre el proyecto de enmiendas constitucionales propuesto por el bloque de asambleístas de Alianza País, el Comité Empresarial ha presentado un escrito de la Corte Constitucional con sus observaciones. Brevemente, ¿cuál es la petición concreta que le hace el Comité a la Corte? Bueno, nosotros hemos presentado un amicus curiae, que es un recurso como tercero interesado para darle, digamos, una perspectiva más amplia a la Corte Constitucional que pensamos como ciudadanos primero y como empresarios después. Tres ejes básicamente, Alfredo. El primero, lo que se puede únicamente enmendar a través de la Asamblea Nacional. Ahí hablamos de los temas de la Contraloría, hablamos de los temas de cambiar la palabra provisionales por previsionales, hablamos de la edad del presidente, etcétera. Es decir, esos son temas que se pueden manejar a través de enmienda directa a la Asamblea. Hablamos de otros temas que consideramos que deberían ir a una Asamblea Nacional Constituyente porque afecta la estructura del Estado y los derechos constitucionales de los ciudadanos. Y ahí pues involucramos la reelección indefinida de los cargos de elección popular, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas se metan en la seguridad interna, digamos, coayudando a la Policía Nacional, entre otras cosas. Y después, por ejemplo, la inadmisión de la acción de protección. Eso es otro tema que nos tiene sumamente preocupados. Y un tercer eje es, ¿cuáles son esas reformas parciales que deben de ir a la Asamblea, pero que además, una vez que eso se debate en la Asamblea, tiene que ir al plebiscito? Sin embargo, en el segundo punto, que yo sé que es en mucha, audiencia, el tema de la reelección indefinida de los cargos de cuestiones populares, un tema muy discutido ahora, hemos dicho, si no se va por una Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos se le debe consultar al pueblo a través de un plebiscito. Esas son las cosas que hemos planteado con los argumentos de fondo. Sobre todo en el tema, hemos hecho una explicación muy profunda, que no se quiera confundir, por ejemplo, inadmisión con improcedencia en el tema de una acción de protección, que es el último recurso que uno tiene. Ahora, vulnerado por el Estado. Si la Corte Constitucional autoriza a la Asamblea a hacer directamente esas reformas, ¿qué actitud, qué acción podrían tomar o piensan tomar los empresarios a través del Comité Empresarial? Bueno, nosotros vamos a esperar, por supuesto, pero lo más importante es entender que es el pueblo, es la ciudadanía en general, no es una cosa que puede liderar el empresario o puede liderar el político, es la ciudadanía la que debe de liderar un proceso de consulta popular, porque esto es un tema ciudadano, más allá de que como lo primero que soy ciudadano, soy empresario, pero es un tema ciudadano per se. Esto no es un tema de la oposición, esto no es un tema de la gente afín al gobierno, esto no es un tema de un partido político, esto no es un tema de un gremio, esto es un tema de la ciudadanía. Lo que decida liderar la ciudadanía, en ese sentido, pues nosotros lo avalaremos porque creemos que, y lo estamos poniendo con absoluta claridad en nuestro escrito de amicus curiae, creemos que es lo correcto. Si no se va a ir a una Asamblea Nacional Constituyente en los temas de reformas de fondo de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de la reforma a la Carta Magna, por lo menos se tiene que ir a un plebiscito. Ahora, respecto al proyecto de Código Monetario y Financiero, dos temas preocupan sobremanera a todos, que son la dolarización y el funcionamiento del sistema financiero. La objeción parcial del presidente de la República a este proyecto disipa las dudas del sector empresarial sobre esos dos temas. Así como que tanto que disipa, Alfredo, no, tengo que ser muy honesto con usted, nos sentimos mucho más cómodos con lo que se ha hecho con este veto parcial en el manejo del fondo de liquidez, por ejemplo, que existan las garantías a través de estudios técnicos y no el direccionamiento de la cartera, que definitivamente quede claro que no se puede direccionar los créditos por empresas o por actividades únicas y exclusivamente por direccionamiento político o por deseo de la política, sino a través de un estudio técnico. Hemos dicho con claridad que nuestra posición siempre ha sido que el COPSI, que lo venimos trabajando en este Consejo de la Producción, sea estos cambios en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones generen a consecuencia esos incentivos en esos sectores que a su vez demanden crédito, y entonces la banca enfoque los créditos en esos sectores de alta producción y alta rentabilidad que van a tener esos incentivos. Es decir,
nos deja mucho más cómodos, llamémoslo así, el veto parcial del presidente de lo que estaba antes. Y creo que... ¿Y sobre la dolarización? En el tema de la dolarización también nos sentimos más cómodos porque queda absolutamente claro el tema de la emisión de dinero electrónico, en qué tipo de papeles se tiene que invertir el dinero y que no se use también el fondo de liquidez, que es importante para el tema de la dolarización, en papeles que emita, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas. Entonces, eso sí nos deja mucho más tranquilos. Ahora, sobre la restricción a importaciones, nuestros socios de la Comunidad Andina mantienen su reclamo. Pero este tipo de diferencias toma su tiempo en solucionarse, tanto en la Organización Mundial del Comercio como en la OMC. Normalmente se toman 2 años en absorber una diferencia. Y no solo el gobierno del Ecuador, sino que todos los gobiernos se aprovechan de estos plazos para mantener las medidas, especialmente si funcionan. El gobierno lo que quería era bajar las importaciones, lo ha conseguido. Pero ¿cuáles pueden ser las consecuencias de mantener tal como están estas restricciones? A ver, yo creo que lo que ha dicho la Comunidad Andina en este momento a través de la resolución 1716 es deróguese la 1704 y manténgase la 1695. ¿Qué son estas resoluciones? Una, la que ratificaba los reglamentos técnicos de la resolución del COMEX 116 cuando se planteó a la Comunidad Andina, y el Ecuador dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, por favor deróguense, y ellos dicen no se puede derogar, por lo tanto hay que continuar. Ya trámites administrativos, desde el punto de vista administrativo no hay. Lo que he conversado con el gobierno, porque esto es un tema que tenemos que conversar, yo siempre hago un llamado a la alianza público-privada, es que hay un diálogo profundo con los demás gobiernos de la Comunidad Andina, porque la Comunidad Andina es un bloque muy importante, el 20% de las exportaciones manufacturadas, de la industria manufacturera del país, y muchas de esas exportaciones en cada uno de los sectores significa más del 90% de las exportaciones de ese sector al mundo van a la Comunidad Andina. Por lo tanto, la Comunidad Andina es un sistema de integración que hay que mantenerlo, que hay que consolidarlo, que no hay el temor de que podría haber retaliaciones, digamos. A ver, por supuesto que hay el temor que pueda haber retaliaciones y eso afectaría las exportaciones. Por lo tanto, aquí el tema es, y hemos hablado con el gobierno va a poner un recurso sobre el tribunal andino, es decir, ya vamos a la justicia andina pidiendo pues que esto se derogue. Pero eso es lo que demora 2 años y... Pero puede, por supuesto, pero queda en efecto la medida de derogatoria, es decir, en pocas palabras quedamos sin los reglamentos, al menos que en el primer auto el tribunal andino diga, señores, en el primer auto manténgase la medida hasta que resolvamos, que también lo puede hacer, pero más allá de eso es consolidar el mercado andino, porque es un mercado comercial, de infraestructura, de seguridad social, es decir, hemos avanzado muchísimo en eso. De integración, que es muy, muy importante, Alfredo. Yo creo que hay que hacer un llamado a los gobiernos en este diálogo, hay que sentarse el sector privado. Yo he sido presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino, he presidido a los empresarios de la Comunidad Andina, conozco cómo funciona la CAN, creo que se han equivocado al marearse con la resolución 116 del COMEX, tratando de hacer esa resolución un reglamento técnico. El reglamento técnico sale del INE, se ha hecho un barrido como que todos los reglamentos técnicos están mal y son restricciones técnicas del comercio. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Y esto finalmente, ¿qué es? Hay que cumplir un reglamento técnico. Entonces, si es una restricción del comercio, es un tema de aduanas, es un tema de que le compete entonces a la SENAI, en este sentido, ver cómo se puede solucionar este tema para que no se vuelva una restricción al comercio en temas de importaciones. Entonces, yo creo que se están confundiendo conceptos de forma y de fondo en este tipo. Ahora, acá reclama también, dentro de estas restricciones, que se la ha excluido a la Unión Europea después del acuerdo que se firmó. Esto seguramente, esto no es nada extraño, o sea, la Comunidad Europea tiene un sistema que incluso se lo otorga también al Ecuador sobre los obstáculos técnicos al comercio, por ejemplo, sobre las exportaciones que hacemos de camarones, de atún. Ellos aceptan los controles que hacemos nosotros en el Ecuador, o sea que esto es un caso de reciprocidad. Aquí lo importante sería saber es si esta reciprocidad se mantendrá con la Unión Europea, rige de inmediato o cuando entre en vigencia el acuerdo. No, rige inmediato, pero aquí hay un tema que es muy importante que usted ha traído a colación. Esta decisión 14241 del MIPRO, que es la que permite con una declaración juramentada, es decir, se cumple un reglamento técnico, y eso equivaldría a hacer este trámite aquí en el Ecuador a través del organismo de acreditación ecuatoriana. Es válido, pues, por Dios, y viabiliza el convenio con la Unión Europea, y es válido y se puede hacer. Claro, pero el problema es que los andinos dicen, ¿y por qué nos excluyen a nosotros, que somos un socio comercial tan importante,
como la Unión Europea. Bueno, ya se pronunció pues la comunidad andina diciendo no se lo excluya, pero más allá de eso, aquí hubo un problema, aquí hubo un pronunciamiento, una recomendación por parte de la Superintendencia de Poder y Control de Mercado, diciendo a los ecuatorianos se les está pidiendo estos reglamentos y no así a los europeos. Por lo tanto, señores empresarios, tengan mucho cuidado, y esto es algo muy preocupante, de no hacer uso o abuso del poder del mercado que les da la facilidad este mecanismo de importación de la Unión Europea contra los productos ecuatorianos o los que vengan de otros lugares. Nosotros estamos cumplidos con la ley, nosotros no tenemos ningún tipo de recomendación en ese sentido, no entendemos a qué se refiere esto. Y por otro lado se dice, en vez de viabilizar de manera profunda algo coherente con la comunidad andina, no, deróguese esta resolución del 14241 para la Unión Europea, es decir, sigamos trabando Unión Europea y CAN para tratar de ver que no trabar a los productores nacionales. Eso también genera competencia desleal. Las reglas de juego tienen que ser iguales para todos. En definitiva es un avance y ojalá que todo se normalice dentro de poco. Dios quiera que sí sea. Gracias por su participación en contacto. Muchas gracias. Gaby. En instantes, con Juan Vareles, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, CEDOCUT. Movilizaciones por proyecto de enmiendas constitucionales, proyecto de ley sobre participación en utilidades de telefonía móvil, proyecto de código del trabajo. Ya regresamos. El poder, la más completa de las servidumbres, lo dijo Georges Clemenceau, político y periodista francés.